Hay un elemento importantísimo en esta reforma que señala Luis. Por una protección, un candado, es en la reforma del año 2010 que Lionel incluye al Procurador General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura. En los países donde hay un procurador independiente, yo no veo que eso ha funcionado. El gobierno ha propuesto que se unifiquen las elecciones. Es decir, hay como un margen muy cercano, corto, como para decidir, no, el que ganó en febrero es muy difícil que pierda en mayo. Al tocar o modificar los artículos, él pudiera aspirar en el futuro. Amigos, fuerte abrazo para todos ustedes. En nuestro espacio recibimos al conocido abogado Domingo Ramírez. Con él estaremos conversando sobre las propuestas que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, tiene para modificar la Constitución. De antemano les digo que estoy en un proceso de recuperación y es por ello que no puedo salir delante de las cámaras. Bienvenido, Domingo, ¿cómo estás? Gracias, José, como siempre, por invitarme a este espacio. Así Tú sabes que para mí es un verdadero placer estar aquí. Claro. ¿Qué te parece la modificación que está planteando el presidente de la República Dominicana a la Constitución y los cambios que se han hecho las últimas horas? Porque hay cosas que se han descartado y si realmente el presidente ahora como que se va a quedar con menos de lo que quería. Hay un elemento importantísimo en esta reforma que señala Luis, y es que Luis es el único de los últimos 4 presidentes que no está reformando la Constitución para un beneficio particular. Te explico. Hipólito la reformó en el año 2002 para poder ser candidato nuevamente en el 2004. No logró la reelección, pero es otra cosa. Lionel la reformó para habilitarse en el año 2010. No obstante, había ocupado la presidencia en los 2 periodos que establecía en ese momento, que tenía que irse nunca jamás. Y Danilo la reformó para habilitarse y ser candidato en el 16. La modificó en el 15. Todos para beneficiarse directamente. Luis en este momento no está haciendo eso. Y yo pienso que eso es un gran mensaje al país y es un gran legado al país también. Sí, entonces partiendo de ese mismo punto de vista, se habla de que el presidente tiene la intención, hasta que eso no esté escrito, es de colocar una cláusula pétrea. Explícale al pueblo qué significa esto, que sería el candado para evitar que futuros mandatarios puedan beneficiarse a ellos mismos una vez que estén al frente de la nación gobernando. Hay 4 puntos en esta propuesta de reforma constitucional. El primer punto es colocar esa parte de la cláusula de que cualquiera que ocupe el poder en un momento determinado y que tenga tanto poder como tiene Luis, no reforme la Constitución porque lo entienda que debe reformarla. Sobre todo lo que tiene que ver con el mandato de elección presidencial, es decir, para que no se beneficie el que está en el momento de la Constitución. Es decir, si ya Luis ocupó los 2 periodos, ¿por qué Luis tiene que reformar esa Constitución para beneficiarse? Eso es lo que quiere Luis. Sí. Poner una protección, un candado, es decir, elevar la protección a la Constitución en ese sentido. La otra es el tema de la unificación de las elecciones. Luis entiende, y entienden sus asesores, que tenemos demasiados diputados. ¿Entiende Luis? Tenemos 190 diputados. Luis entiende que hay que elevar a 20 los diputados nacionales. Actualmente tenemos 5. ¿Cómo se elige un diputado nacional? De conformidad con establece la ley 2023 con los votos a nivel presidencial. Entonces, Luis entiende que ese nivel debe ser modificado. Es decir, que debe elevarse no a la cantidad que tenemos ahora, sino a 20. Sí. Porque eso va a generar mayor participación de los sectores minoritarios y demás. Luis entiende esa parte. Y le entiende también que debe reducirse la matrícula en 137, incluyendo a los 7 que salen de la comunidad dominicana en el exterior. Eso es algo positivo, pero que también obviamente no va a encontrar la aprobación de quienes están ocupando esos cargos, de quienes están por allí por el método electivo de elección popular,
porque no van a afilar cuchillos para su garganta. Es una buena aspiración y se ha dicho también que se tendrá un ahorro como de 1.000 millones de pesos sí, aproximadamente, pero eso no es nada en comparación con otros gastos que tiene aquí el gobierno. Otra de las propuestas es la independencia del Ministerio Público, y es lo que ha generado fricción en las últimas semanas con los fiscalizadores. ¿Qué te pareció ese interés de modificar el artículo 174 que consagra la independencia del Consejo Superior del Ministerio Público? Afortunadamente, el gobierno de Luis y el propio Luis es un hombre como que reconsidera cada posición. Si bien es cierto que a nivel inicial se incluyó dejarle eso, en la propuesta está dejar eso al margen de la ley, es decir, sacarlo prácticamente de la reforma constitucional, o sea, del texto constitucional. Luis, producto también de la posición que ha asumido en las últimas horas la Procuradora General de la República, que emitió un comunicado donde le dijo al consultor jurídico del Poder Ejecutivo que ella no había sido comunicada, ni que no había sido tampoco consultada a los fines de la reforma constitucional, de lo que tiene que ver con la independencia del Ministerio Público, ni lo que tiene que ver con la posible modificación del artículo que tiene en su haber el Consejo Superior del Ministerio Público. Entonces, ya el gobierno ha tomado la decisión de sacar ese artículo de la reforma constitucional. Ya tomó la decisión de sacarlo, de modificar esa parte y de dejar eso como está establecido en la Constitución. Pero como actual. quiera continúa con la idea de garantizar la independencia del Ministerio Público y también bajo la elección que se haga por el Consejo Nacional de la Magistratura con menos injerencia. La propuesta del gobierno, de Luis, del Poder Ejecutivo, es que el Procurador General de la República sea excluido del Consejo Nacional de la Magistratura, porque el Procurador General de la República fue incluido en el Consejo Nacional de la Magistratura en el año 2010. No estaba. Es en la reforma del año 2010 que Lionel incluye al Procurador General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura. Por eso es que Jean Alain utiliza ese espacio para desconsiderar a doña Miriam en aquel momento. Y oh, sorpresa de la vida, a quien él desconsideró fue quien lo sustituyó en el cargo. Fíjate qué cosa, qué vuelta da la vida, qué cosa tan compleja. Entonces, en ese momento, Lionel incluye como consejero al Procurador General de la República. Luis está proponiendo sacar al Procurador General de la República y que sea elegido, que sea seleccionado por el Consejo Nacional de la Magistratura, sin la participación de él. Eso se puede valorar. Eso es válido, eso es correcto. Positivo. Eso es correcto. Y también Luis propone que su mandato, el mandato del procurador, digámoslo, que no coincida, ¿verdad? Que no coincida con el mandato de la presidencia. Es decir, que sea una especie de que perdure en el tiempo, pero que sea independiente. Eso es lo que propone Luis en su propuesta. Yo no lo veo mal. Yo lo que digo es que, por ejemplo, a nivel de Procuraduría Independiente o Fiscal Independiente, yo no conozco ningún país del mundo que tenga un procurador independiente, por lo menos desde el punto de vista de la organización. Tú te vas a Francia y el procurador lo selecciona el presidente de la República. Te vas a Estados Unidos, también lo selecciona el presidente. Tú te vas a cualquier país organizado y tú te va a tener ese procurador que es una mano ejecutiva del presidente de la República. ¿Por qué? La gente no lo sabe, pero el procurador o la procuraduría, la fiscalía, que en otros países se llama fiscal nacional, es el que lleva la acción jurídica en nombre del Estado. Sí. En nombre del Estado. Es una parte en el proceso, es un actor del proceso. Cuando tú le das independencia, tú lo pones como un órgano aparte.
Entonces, cuando tú le das demasiada independencia digamos, a ese órgano que debe estar para diseñar la política pública en materia criminal, pero que diseña el Poder Ejecutivo, porque tú no haces tampoco nada poniendo un procurador independiente sin asignarle el presupuesto que requiere. Entonces, cuando tú pones ese órgano independiente, ya tú estás creando un extrapoder, como si fuera la Junta, como si fuera la Cámara de Cuentas, como si fuera el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, el Defensor del Pueblo. Tú lo estás independizando y por vía de consecuencia tú tienes que asignarle el presupuesto para que ese órgano opere. Si no, entonces, como quiera, está en lo mismo. Pero además, reitero, en los países donde hay un procurador independiente, yo no veo que eso ha funcionado. Por ejemplo, Perú, por ejemplo, Guatemala, esos países latinoamericanos. Ninguno está mejor que nosotros. Que tienen problemas serios con la democracia ahora mismo. Ninguno de esos países está mejor que la República Dominicana. Sí. La República Dominicana tuvo una ventaja. Yo siempre lo digo en mi calidad de politólogo. ¿Cuál? Bueno, de que durante 50 años nosotros tuvimos 3 grandes figuras que le dieron mucha estabilidad al sistema político nacional. Bosch, Peña y Balaguer. ¿Tú te imaginas en el año 1994 sin un hombre de la estatura de Peña Gómez? La sangre todavía se hubiese estado recogiendo. ¿O tú te imaginas un hombre sin la estatura de Bosch metido en un posible fraude o en una alegación de fraude como la del 90? Sí. O sea, fueron momentos muy difíciles y obviamente esa gente pensó primero en el bien del país que en los intereses particulares. En los intereses personales. Exacto. ¿Y qué te parece la situación que se produjo con los fiscalizadores que acudieron hasta el Palacio Nacional para que escuchara esa parte? La misma reacción de la procuradora que le dio un giro, por eso Antoliano Peralta tuvo que hacer la aclaración de que eso no sería introducido. A fin de cuentas se podrá materializar todo eso, porque escucho a personas también en cuanto a la propuesta de la unificación de las elecciones, diciendo que no sería factible porque las elecciones de medio término son un ejercicio democrático que permiten castigar o premiar el ejercicio de un gobierno, pero que cuando se unifican se pierde ese filtro donde la población puede de alguna u otra manera tener un equilibrio de poder, como ocurre por ejemplo en los Estados Unidos, que tiene elecciones de medio término y después tiene las presidenciales. Mira, el gobierno ha propuesto que se unifiquen las elecciones. Yo tengo mi reserva con relación a eso. ¿Por qué? El artículo 96 de la ley 2023, la ley orgánica del régimen electoral, tiene 7 niveles de elección. Nivel presidencial, senatorial, de diputaciones, de alcaldía, de regiduría, de directores de distrito y de vocalía. 7 niveles de elección. Hay que poner en la mesa de la conversación a la Junta Central Electoral. Sí. Porque la Junta es la organizadora del proceso, es la que administra el proceso, es la que sabe lo que implica administrar un proceso. Los políticos participamos y vamos al proceso y hacemos observaciones y velamos porque se cumpla todo el ordenamiento y el reglamento que tiene la Junta en función de lo que le establece la Constitución y en función de lo que le establece la propia ley y todas sus resoluciones internas. Pero la Junta es la que tiene a su cargo el montaje del proceso. Es la que te puede decir a ti qué tan factible, qué tan viable es el proceso unificado de esos 7 niveles. Sí. Tú me estás hablando a mí que cualquier ciudadano que vaya va a recibir una cantidad de boletas importante. Sí. ¿Tú me estás entendiendo? Hay que ver qué tan factible es. Qué tan factible es y si se garantiza la integridad del proceso. Exactamente. Si no se vuelve algo muy complejo que después afecte hasta la misma democracia. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema que yo lo veo en la unificación? Por ejemplo, que las autoridades municipales se eligen en febrero. Y las autoridades presidenciales, congresuales y también de representantes de los organismos internacionales como el Parlacén se eligen en mayo, 3 meses después. Es decir, hay como un margen muy cercano. corto
como para decidir, no, el que ganó en febrero es muy difícil que pierda en mayo. Es cierto. Y se dio esa tendencia ahora y se evidenció. Y eso hay que separarlo de tal manera que no haya... Que cree un equilibrio. Claro, que cree un equilibrio y que el pueblo no se deje influenciar de encuestas, del proceso, de la inversión publicitaria que se hace de los candidatos que tienden a favorecer al oficialismo. O sea, yo entiendo que sí, que en esa parte debería tener un margen mucho mayor también en ese sentido. Claro, entonces mira qué pasa. Eddie Olivares, que fue miembro por muchos años de la Junta Central Electoral, que conoce lo que se hace ahí, conoce el tema, ha sugerido que el mejor sistema que hemos tenido es el 2+2. El que estaba, por ejemplo, en el 98. En el 98 el PRD ganó las elecciones. En el 2000 ganó las presidenciales. Pero en el 98 eran elecciones congresuales y municipales. Sí. Y así llegamos hasta el año 2010. Elecciones de medio término se llamaban. Sí. Entonces habrá que valorar, habrá que hacer un estudio amplio para ver cuál de los dos sistemas que se está planteando es el más factible. Pero yo reitero, vamos a consultar a la Junta Central Electoral, que es la que tiene en sus manos el montaje del proceso. No son los políticos que montan procesos, ¿eh? Los políticos participan en el proceso, son parte de la dinámica de elección, pero realmente quien tiene a su cargo el grueso del proceso es la Junta Central Electoral. Entonces vamos a consultar eso a los fines de no hacer una reforma que luego tengamos problemas y que afecte, como tú dices, el sistema democrático de la República Dominicana, que con sus altas y sus bajas en los últimos años ha venido avanzando, ¿eh? Ha venido avanzando. De hecho, nosotros somos de los países que tiene un sistema electoral que ha hecho elecciones sin trauma en los últimos 30 años. Y eso es muy importante. Claro. Pero es necesaria la reforma constitucional, tomando en cuenta que el país tiene grandes problemas y no se aborda. Por ejemplo, la gente quisiera que en esa modificación constitucional se apruebe y se ponga en marcha y se le den los poderes al pueblo dominicano con el referendo aprobatorio y el referendo revocatorio. ¿Por qué el presidente no aprovecha esa coyuntura de entregarle al pueblo dominicano una mayor soberanía en lugar de esas propuestas anteriores? Yo pienso que esa es una tarea pendiente. De hecho, no se ha hecho una ley del referéndum. El artículo 210 de la Constitución tiene lo que tiene que... O sea, recoge todo lo que tiene que ver con el referéndum. Pero ¿qué pasa con ese referéndum que dice la Constitución? Que ese referéndum no puede versar sobre autoridades electas. O sea, que si yo elijo a un representante por 4 años y ese representante en los 3 primeros meses o en el primer año es un desastre, yo tengo que quedarme con él obligatorio. Y yo pienso que, como ocurre en otros países, lo correspondiente es que la ciudadanía pueda refrendar, así como su nombre lo indica, refrendar ese mandato o quitárselo. Si no, José Peguero no me representa, José Peguero es una persona que no está apto para representarme, tiene debilidades, tiene esto, no me representa correctamente, yo puedo quitarlo, puedo sustituirlo, puedo decir sí o no, se queda, sí, no se queda, no. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces, eso es un punto que ojalá que en esta reforma los asesores de Luis y el propio gobierno pueda tomar en consideración, porque es importante. Yo pienso que la reforma es buena, no solamente porque la Constitución de la República debe estar a tono con los cambios que vive el país, sino también porque el presidente de la República está dejando un gran mensaje al establecer en una serie de transitorios que él no podrá ser candidato jamás. Claro, ni cuando termine, ni en lo adelante. Ni en lo adelante, ni a la presidencia, ni a la vicepresidencia. En el aspecto político y lo de la cláusula pétrea, se ha dicho entonces que ya de plano Danilo Medina no pudiera aspirar, pero como él tenía un transitorio, al tocar o modificar los artículos,
él pudiera aspirar en el futuro. ¿Se puede o no? ¿Cuál es el debate constitucional que hay en ese sentido? Bueno, hay algunos que piensan que la Constitución puede modificarse luego de que está, digamos, en vigencia. Luego de que entra la Constitución en vigencia, no se puede modificar. Lo único que puede reformar una Constitución es el propio órgano que la emitió. Porque la Constitución es muy diferente a una ley ordinaria o una ley especial, como tú quieras, o una ley extraordinaria, como tú quieras ponerlo. Es muy diferente. Cuando se hace una ley, para que la gente lo entienda, lo hace el legislador ordinario. Cuando se reforma la Constitución, lo hace la Asamblea Revisora de la Constitución. Todos los miembros de la Cámara de Diputados o del Senado de la República, todos juntos. Entonces, eso conforman la Asamblea Revisora de la Constitución. No es igual que un senador o que lo emita el Senado o que lo emita la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos un Congreso bicameral, un Senado y una Cámara de Diputados. Ahora, cuando se reúnen los dos, entonces se conforman en asamblea, en una asamblea revisora de la Constitución. Por ejemplo, la asamblea se reúne para ver o para oír, escuchar el mensaje del presidente de la República, rendición de cuentas, 27 de febrero. Lo dice la Constitución. Fíjate que, por ejemplo, y haciendo un paréntesis, la juramentación de Luis no será en el Congreso, no será en la Asamblea, porque la Constitución no te dice a ti que es obligatorio que el presidente se juramente ante la Asamblea. No te lo dice. Ahora, la Constitución sí te dice a ti, es obligatorio que el 27 de febrero el presidente de la República rinda cuenta ante la Asamblea, ante los diputados y ante los senadores juntos, las dos cámaras juntas. Entonces, lo que yo te quiero decir es que cuando hay una, digamos, una asamblea revisora de la Constitución, ese es el evento máximo de representación. No es una ley normal. Entonces, por vía de consecuencia, no es verdad que lo que salga de ahí, de ese pacto político, porque más que una ley, es un pacto político entre las fuerzas que están representadas en la asamblea en ese momento determinado. Las fuerzas políticas que están representadas ahí. Entonces, ese pacto político no es verdad que el Tribunal Constitucional, como garante de la propia Constitución, como guardián de la Constitución, lo va a reformar. No, no puede, no tiene esa facultad, porque él está para proteger lo que hay ahí. Yo siempre digo que una Constitución, aunque tenga errores o horrores, como muchos dicen, o faltas ortográficas, todo lo que hay dentro de la Constitución es constitucional. Después que eso sale de esa asamblea, que sale al público, que se proclama, que sale, ya todo eso es constitucional. Para poder modificar cualquier cosa que haya ahí dentro, tiene que reunirse nuevamente la asamblea. La asamblea revisora de la Constitución. Se vuelve una especie de palabra santa. Palabra santa. Entonces, ¿qué dice esta propuesta? Esta propuesta que yo tengo aquí. Mírenla acá. ¿Qué dice esta propuesta? Por ejemplo, que, oye lo que dice esta propuesta, mediante un transitorio, que los transitorios que estaban vigentes en la modificación, en la Constitución actual, se mantienen como están. Es decir, se mantiene la vigencia de los transitorios anteriores. Por vía de consecuencia, Danilo Medina no puede ser candidato a la presidencia de la República. ¿Y se le cierra allí la posibilidad al expresidente Leonel Fernández o queda todavía? No, porque en la reforma del año 2015 Leonel quedó habilitado. Entonces Luis lo que está haciendo es dejando los transitorios que se establecieron en el año 2015. Entonces, como Leonel está habilitado para aspirar desde el año 2010,
eso se queda igual. Leonel podrá ser candidato sin ningún problema. Ahora, como va a correr el mismo transitorio, en vista de esto, lo que dice aquí, Danilo Medina no puede ser candidato ni a la presidencia ni a la vicepresidencia, nunca jamás. De la República. Wow, interesante todo esto que tú has planteado, lo has hecho de una manera pues magistral para que el público pueda entenderlo de la manera más llana posible. Porque cuando se trata de estos aspectos, sí, son muy si se va a la parte técnica, entonces el pueblo se queda en el aire. En el aire, exactamente. Y yo he querido que justamente sea así a través de ti, por la formación que tú tienes. Gracias. Porque tú no te has quedado únicamente limitado a tu ejercicio dentro del plano profesional como abogado, sino que has estudiado ciencias políticas, que has estudiado también la misma Constitución, que has hecho maestrías sobre el derecho que tiene que ver con el voto, con el derecho a ejercer el sufragio y todo lo demás, y eso pues te da esta profundidad y esa manera que tú has tenido para explicarle al pueblo dominicano en qué consiste todo eso. En el fondo, ¿es buena la intención del presidente? Yo creo que es buena, porque en el siglo XXI una constitución no puede mantenerse estática. Yo reitero que una constitución es el acta de nacimiento del Estado. Sí. Cuando una persona nace, te lo voy a poner así, existen 4 actos de Estado civil que son fundamentales. Nacimiento, o sea, cuando tú naces. El registro de nacido vivo. El registro de nacido vivo, cuando tú naces. Cuando te casas. Sí. El matrimonio. Cuando te divorcias. O sea, cuando te separas de una pareja, te divorcias, es un acto. Y cuando muere, el acta de defunción. El acta de defunción. La gente, ¿por qué es lo que crea el grado de filiación entre tu papá y tú? O entre tu mamá y tú, es el acta de nacimiento. Sí. O sea, es un elemento fundamental en la vida de un ser humano. Si tú vas a modificar, por ejemplo, el acta de nacimiento o el acta de defunción, tú tienes que ir, en este caso, tienes que ir a 2 estamentos del Estado Dominicano. O a la Junta Central Electoral o al Tribunal Superior Electoral. En la Junta tú lo haces cuando es administrativo. Cuando es judicial, te va entonces al Tribunal Superior Electoral. Oye bien. Entonces, ¿qué es para que la gente lo entienda? Yo quiero explicarlo así, crudamente, o sea, llanamente, así, desmenuzarlo. Cuando nace un Estado, tenemos una Constitución. Si esa Constitución quiere ser modificada, tú tienes que ir ante el órgano facultado para eso, la Asamblea Nacional. Que esa Asamblea puede ser constituyente, o puede ser revisor. Entonces, yo recuerdo que cuando se hizo la consulta del año 2009 para la reforma del año 2010, todo el mundo quería que fuera una constituyente, mediante una asamblea constituyente, que es más representativa, tiene como más representación y tiene como mucho más vida. Se hizo la consulta y todo lo demás, pero en la consulta se estableció que el mejor sistema que teníamos era el dos periodos y te va. Leonel lo modificó porque tenía el poder en ese momento con el PLD y demás, tenían todo el control. Entonces, esa acta de nacimiento del Estado, el Estado Dominicano, las veces que yo entienda que puede ser reformada, puede hacerse, siempre y cuando sea para beneficio del país. Y no para un beneficio propio. Y no para un beneficio propio. Y yo pienso que lo fundamental en esta reforma es lo que está dejando Luis ahí. Yo me estoy jubilando yo mismo. Y eso lo separa de Leonel, de Danilo y de Hipólito, que son los últimos 3 presidentes que reformaron la Constitución para beneficio directo de ellos. Para beneficio directo de ellos. Si bien es cierto que se hizo una reforma constitucional en el 10, que fue muy ampliada, muy avanzada, como dicen los españoles y como reitera Milton Ray Guevara, no menos cierto es que la nota discordante de esa reforma fue que Leonel se benefició de ella porque quedó habilitado. Entonces, estos son elementos importantes que yo pienso que la sociedad dominicana debe valorar en Luis. El esfuerzo que está haciendo Luis es probablemente por institucionalizar el país desde el punto de vista de la
de darle instituciones más fuertes, como por ejemplo ese tema de la Procuraduría General, independencia. Yo tengo mis bemoles con eso, te reitero, porque no ha funcionado en ningún país el procurador independiente. Eso es peligroso, eso es muy peligroso. Eso hay que estudiarlo muy bien y analizarlo muy bien a los fines de que no nos salga la sal cara que el chivo. Yo pienso que a propósito de chivo, aquí en la República Dominicana nosotros tenemos una situación y es que todo el mundo está chivo. Fíjate que la oposición política, que tiene el derecho de no opinar en este momento, la gente no tiene por qué estarle criticando a la clase política de la oposición que no haya opinado todavía. Primero, ellos a lo mejor están, digámoslo así, estudiando la propuesta para entonces hacer su planteamiento de lugar. Y esperando que se formalice. Y esperando que se formalice. Ellos lo van a hacer a lo mejor cuando ya esté en el órgano correspondiente. Entonces, yo pienso también que la oposición política tiene que ser lo suficientemente responsable como para emitir sus opiniones con relación a esto. Pero en el hemiciclo cuando corresponda, porque ahí es que ellos tienen representantes, ahí tienen senadores, ahí tienen diputados. Totalmente. No lo ha hecho ni la Fuerza del Pueblo, ni tampoco lo ha hecho el PLD, que son los dos partidos que están, digamos, en la acera del frente y que tienen representación ante la Asamblea cuando se constituya en Asamblea Revisora de la Constitución. Eso es un elemento que ellos tendrán que tomar en consideración a la hora de que llegue a los fines de plantear sus posiciones, porque esto es un tema que independientemente de que lo está sometiendo el Poder Ejecutivo, que tiene la facultad constitucional para hacerlo, es un tema que va a impactar sobre el país. Y cuando llegue al hemiciclo, pues lógicamente tienen que hacerlo de manera correcta por el bien del país. Una reforma constitucional que oxigene siempre es buena, para que la gente lo entienda, tu público lo entienda. Una constitución es el acta de nacimiento del Estado. La Constitución de la República data del 6 de noviembre del año 1844, la que se conoce como la Constitución de San Cristóbal. Esa Constitución, esa acta de nacimiento del Estado, ha sido modificada 39 veces. Esta sería la número 40. Probablemente es el país que más ha reformado su Constitución. De esas 39 ocasiones, 34 han versado sobre el tema de la reelección presidencial, es decir, para beneficiar al mandatario de turno. Hay que hacer una excepción ahí. ¿Cuál es la excepción que hay que hacer? Sí. La reforma constitucional del año 1858, esa se conoce como la reforma de Moca, y ahí participó una figura cimera de la sociedad dominicana, Pedro Francisco Bono. Se conoce como el padre de la sociología dominicana. Y para la época fue una reforma que cumplió con su cometido porque era muy avanzada para esa época. Entonces esa reforma fue buena. Otra reforma que para mí tiene algún nivel de significación para el país, no necesariamente para la clase política, sino para el país, en términos generales, es la reforma del año 1942. Y tú me dirás, pero se hizo en medio del régimen. Sí, se hizo en medio del régimen, pero el Estado no desapareció en el medio del régimen. ¿Y qué de especial tenía esa Constitución? O que se le permitió a las mujeres el derecho al voto. Excelente. Si se le permitió a las mujeres el derecho al voto a partir de esa reforma, pues tiene significado desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. Además, en esa reforma del 42 se elevó a categoría constitucional los partidos políticos. Si bien es cierto que solamente había un partido político, que era el Partido Dominicano, no menos cierto es que le dio categoría constitucional al tema partido. Poco importa, a mí no me importa que en ese momento vivíamos en un régimen dictatorial, el régimen de Trujillo, sino que se permitieron cosas institucionales. El tema del voto a la mujer, reitero, y el tema también de los partidos políticos. Luego, la otra reforma importante es la del año 1963. Cuando Bosch llega en diciembre del año 1962, que gana las elecciones,
Si bien es cierto que duró solamente 7 meses, 25 de septiembre, que le dan el golpe de Estado, en ese transcurso se hizo una reforma constitucional que trajo derechos políticos, derechos sociales, derechos económicos, derechos culturales, derechos civiles. Derechos civiles. Una constitución, la más avanzada de ese momento en la región, era la Constitución Dominicana del año 1963. Posteriormente, en el 1994, luego de la situación electoral, Balaguer-Peña, la crisis postelectoral, mediante el Pacto por la Democracia, que acaba de cumplir 30 años, en ese momento se reformó también la Constitución, producto de la crisis que había, y se incorporó el Consejo Nacional de la Magistratura para el tema de los jueces, porque los jueces eran designados por los senadores, por el poder político, ejecutivo, no por un órgano, ¿verdad?, que le diera independencia al Poder Judicial. Recuérdate que nosotros tenemos un Estado que se fundamenta en un sistema de 3 poderes: poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo. Pero el poder judicial dependía del poder legislativo o del poder ejecutivo. Era a merced del poder político del momento. Entonces, lo que se hace con esa reforma es que se permite o que se incorpora el Consejo Nacional de la Magistratura. Y ahí entonces le da autonomía e independencia al Poder Judicial. A partir de ahí nosotros tenemos un Poder Judicial que funciona no como la sociedad dominicana demanda, pero funciona con sus debilidades y con su carencia, como la hay en toda parte del mundo. Además, en esa reforma del 94 se permitió la doble nacionalidad de los dominicanos, que es una, digamos, una demanda de Peña Gómez, una idea de Peña Gómez, de permitirle a los dominicanos, que ya había muchísima gente fuera del país, que tuviesen la doble nacionalidad en esa reforma del año 1994. Y también se recortó el tema aquel de permitir que se hicieran elecciones presidenciales 2 años después. Eso fue un pacto político que parió una reforma a la Constitución de la República. La última gran reforma, que yo entiendo que tiene mucho significado, es la reforma del año 2010. De hecho, los españoles consideran la reforma del 2010 como la reforma más avanzada de Iberoamérica, como la constitución más avanzada de Iberoamérica. Esa es la única constitución, la única reforma que tiene un preámbulo constitucional. Y ese preámbulo constitucional está fundamentado como un principio transversal a toda la Constitución en la dignidad humana. Oye bien, desde el preámbulo hasta el final de la Constitución tú te vas a encontrar que está fundamentado en el principio de la dignidad humana. Que se aplique o no se aplique es otra cosa. Esa es harina de otro costal. Pero está consagrado. Pero está consagrado. Y el propio Milton Rey Guevara, que fue presidente del Tribunal Constitucional durante 12 años, ha señalado que esa constitución es una gran constitución. Una gran pieza. Claro, incorporó instituciones constitucionales como por ejemplo el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, que separa la Junta del Tribunal y le da la parte administrativa a la Junta del proceso y le da lo contencioso al Tribunal Superior Electoral. Eso es importantísimo. Pero además también se eleva a categoría constitucional, que ya lo teníamos en ley, el defensor del pueblo, que no estaba establecido en la Constitución. Es decir, esa Constitución fue muy importante. ¿Qué pasó en ese proceso? Que en la consulta que se hizo, se indicó o se sugirió que nosotros debíamos tener el mismo proceso que teníamos en el año 2002. Porque la Constitución se reformó en el 2002 solamente para establecer que era 2 periodos, es decir, tú ocupas la presidencia y tienes derecho a reelegirte y luego te vas, estilo Estados Unidos. 2 periodos y nunca jamás. Y nunca jamás, que es como está ahora. Mira, en los Estados Unidos, por ponerte un caso. Ahí no se toca nunca, ¿eh? Se toca con enmienda. Allá se toca con enmienda. Por ejemplo, el primer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica fue George Washington. George Washington instauró la cultura del 2 y me voy. Pero a George Washington le estaban pidiendo que volviese.
Oye bien, le estaban pidiendo que volviese. Y él dijo, no, espérate, ya yo me voy. Yo soy el padre de la República, fui presidente en 2 ocasiones y me voy. Eso quedó como un derecho consuetudinario, como una acción consuetudinaria. 2 periodos y te va. Hasta que llegó en el año 1932 Franklin Delano Roosevelt. Entonces Roosevelt fue electo en el 32, en el 36, en el 40. Fue electo 4 veces presidente de la República. En el 40 y en el 44. 32, 36, 40 y 44. Murió en el 45. Y el que termina la guerra es Truman, que era su vicepresidente. Pero fue electo 4 veces. Entonces, en función de lo que ocurrió ahí, se incluyó una cláusula constitucional, que el presidente de la República solamente podía ser electo por 2 periodos. Por eso es que Donald Trump, como no ocupó los 2 periodos, puede volver. Y es el único caso que se ha registrado en Estados Unidos, porque Jimmy Carter no consiguió la reelección y no volvió. O sea, George Bush padre no consiguió la reelección y no volvió. O sea, inclusive hay una cultura que el que es candidato y no logra la presidencia no vuelve. Al Gore estuvo a punto de ganarla en el año 2000 con aquello de la Florida, sí, y no volvió. Hillary Clinton compitió con Trump y no volvió. Es decir, no hay esa cultura, pero Donald Trump es un caso excepcional. Sí. Entonces, lo que te quiero decir es que en Estados Unidos, a pesar de que no hemos tenido reforma como aquí, lo que hemos tenido es enmienda. Y cada X tiempo, y si hay que hacerle una enmienda, también se le hace a la Constitución a los fines de oxigenarla y ponerla a tono con los nuevos tiempos. Así que gracias, Domingo Ramírez, que Dios te bendiga. Gracias por venir al espacio y que el público entienda que es un ejercicio pues didáctico, claro que para sí, que pueda empaparse de la manera más llana y más clara posible, para que haga suya la conversación, para que no se quede fuera del debate y opinen como entiendan, de si es necesario, de si le gusta, de si no le gusta, de qué artículos le quisiera que se incluyeran en una posible modificación constitucional. Lo puede dejar en sus comentarios. Por ejemplo, antes de irme, aquí hay un debate muy serio y es el artículo 37 de la Constitución, que habla de la concesión de la vida desde las famosas 3 causales. Las 3 causales. Y eso da lugar a que en un momento determinado... Eso puede ir a un referendo. Eso puede ir a un referéndum. Claro. Eso puede ir a un referéndum de aprobación o de no aprobación. Sí, sí. Eso a lo mejor podría ser un elemento también que se tome en cuenta a los fines de eso. Aunque la propuesta que hace el Poder Ejecutivo no se toque el artículo 37. No hay nada. Ahí no hay nada, claro. No hay nada con relación a eso. Está el tema de la reducción de los diputados, está el tema de la unificación de las elecciones, está el tema del candado, que establece, él sugiere que sea más riguroso la elección y sobre todo que el que está en el mando no se beneficie. Eso básicamente el candado, para que la gente lo entienda. Y lo que tiene que ver con la Procuraduría o el Procurador Independiente, que dice la propuesta que es también a sugerencia del presidente cuando se lleve a ese funcionario ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, el Consejo Nacional de la Magistratura va a ver los perfiles, ¿verdad? Y entonces va a elegir el mejor a unos de ellos. Así es. La propuesta también establece que sea por 4 años. Yo pienso que por 4 años, o por 5 años, por 6 años, que no coincida necesariamente con ese periodo presidencial, a los fines de que haga un mejor trabajo. Para que nadie pueda colocar o incidir para colocar un peón allí. Un peón allí. Así es que gracias, Domingo Ramírez, gracias por tu tiempo y qué buena exposición has dado. Muchas gracias, hermano. Recuerden compartir este contenido para que lleguen mucho más personas y dentro de unos días me vuelven a ver frente a las cámaras porque me estoy recuperando de una cirugía de tabique roto, para los que preguntan, y ya cuando esté plenamente recuperado, pues entonces ustedes me podrán ver sin ninguna dificultad. Gracias a los que se han preocupado y a los que justamente están preguntando directamente por mi salud. Gracias, Domingo. Muchas gracias, hermano. Nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye.